Bueno, hermanos, hoy como costumbre nos reunimos cada domingo acá, y no solamente nosotros, sino a nivel mundial, en los países de influencia cristiana, de fe cristiana o de cierta influencia. Vemos como muchos hijos de Dios hoy se congregan para tener comunión. Y bueno, estamos hablando de que ya van 2000 años de esta práctica, ¿verdad? El primer día de la semana. Normalmente nosotros quizás pensamos que nos reunimos el domingo porque, bueno, es el día que tenemos de descanso, o es el día que realmente nos dieron libre, y es el día que disponemos pues para celebrar. Pero la iglesia, la primera reunión de iglesia que tuvo, no fue prácticamente porque fue un día libre o un día de descanso, sino fue porque en ese día justamente ocurrió la resurrección del Señor, el primer día de la semana. Y a partir de ese momento, la iglesia practicó a lo largo de estos tiempos la celebración del recordatorio. Como decía el hermano Adesio, no pensemos que estamos reuniéndonos por reunir. La iglesia, cuando comenzó a reunirse los domingos, estaba pensando en la venida del Señor. Estaba pensando en esa resurrección que el Señor, que tuvo ocasión el primer día de la semana. Y curioso que esa primera reunión no fue una reunión muy, ¿cómo decir?, con un escenario muy positivo o muy favorable, sino fue un escenario bastante tenso. Si nosotros leemos el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19, muestra la primera reunión de domingo que tuvo la iglesia. Dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, del día de la resurrección de Cristo, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, muy parecido aquí como ahorita nosotros, ¿no? Las puertas cerradas, pero la tenían cerrada era por miedo. Tenían miedo, los discípulos tenían miedo porque acababa de haber muerto, haber matado al Señor, y el rumor se había esparcido de que el Señor había resucitado, y obviamente estaban temerosos porque las autoridades arremetieran contra ellos, y por eso se reunieron a puerta cerrada. Dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Amén. Amén. Vino Jesús. Gloria a Dios. Y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Amén. Y puesto en medio dijo, paz a vosotros. Dígale a su hermano, paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Amén. Entonces Jesús les dijo otra vez, como que es necesario, paz a vosotros. Hermano, como me envió el Padre, así también os envío. Y es cierto, hermanos, que nuestra vida está llena de vicisitudes, de dificultades, muy dramáticas. Y uno piensa que por estar acá en los caminos del Señor, bueno, uno no le va a pasar nada, pero obviamente no estamos exentos
es que nos acontezcan situaciones. Pero hoy el Señor no solamente nos dice paz, sino que trae un elemento como que de garantía, porque el Señor le muestra las manos, no solamente bien mostrando que bueno, Él había sido crucificado, porque eso era obvio, que los discípulos habían visto al Señor crucificado. El asunto es que el Señor le estaba mostrando sus manos y sus heridas, como diciendo, yo he vencido, yo vencí, tengan confianza, confíen en mí, que nada les va a pasar, están bajo mi cuidado, paz. Entonces, hoy celebramos esta comunión, parecía de muy costumbre, toda práctica que se inicia termina siendo una costumbre y luego a lo largo del tiempo se torna una tradición, parece ser una tradición de nosotros reunirnos los domingos, pero necesitamos mirar de cerca, es decir, necesitamos volver al principio y ver por qué nos estamos reuniendo. También hoy, en próximos días, en el mundo de mayor influencia cristiana, bueno, celebran el nacimiento de Jesús. Bueno, para algunos es escándalo porque lo celebra en el mundo, pero bueno, otros no, otros sí, pero lo importante es que el Señor, ese hecho ocurrió. Y algo de notar, hermano, que cuando el Señor vino, no voy a hablar de la Navidad, ese no es mi mensaje, pero quiero dar una introducción al punto que quiero hablarles esta mañana. Porque cuando el Señor vino, nadie lo esperaba. Es decir, no es que nadie lo esperaba, algunos lo esperaban. Y por eso que pudieron ver la señal. Y pudieron ir a Él cuando en el momento que Él nació. Pero no todos lo esperaban. Hoy el mundo celebra el nacimiento de Jesús, pero no le espera su venida. Y nosotros ya no esperamos su nacimiento. Nosotros esperamos su regreso. Y para los que esperan su regreso, para ellos no vendrá como ladrón de la noche. Para los que esperan su regreso estarán apercibidos, estarán atentos, estarán preparados. Y por eso la iglesia en el primer siglo, desde el primer momento, comenzó a reunirse los domingos. No solamente porque fue el día de que el Señor resucitó, sino también con miras a que el Señor vendría. Así como se fue, Él vendría otra vez. Y hoy nosotros estamos acá, amados hermanos, porque también estamos mirando que Él vendrá. Y con Él vendrá también su galardón, su recompensa, su consuelo. Porque si nosotros simplemente esperamos, como dijo el apóstol Pablo, si nosotros solamente esperamos en esta tierra, tenemos nuestra esperanza, está limitada a esta tierra, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, somos los más dignos de lástima. ¿Por qué? Porque todas las cosas que hoy tenemos son pasajeras. Si yo espero, está bien, no estoy hablando que no esté mal tener casa, carro, todo esto, pero todo eso pasa. Todo eso pasa. Pero con la resurrección de Cristo trajo, como compartía el hermano Adesio Santos, trajo una esperanza viva. Aleluya. Amén. Trajo una esperanza viva, hermano. Y con eso nosotros hoy estamos acá, con esa esperanza. Ese Dios, el Señor Jesús, cuando habló de su retorno, Él habló dos elementos importantes que nosotros necesitamos estar atentos. Mateo 25, en eso quisiera compartir, porque, ¿verdad? Como nosotros andamos en esta tierra, ¿verdad? Estamos en esta tierra caminando,
no somos ángeles, somos seres humanos, pero los elementos de esta vida humana nos afectan, nos perturban, nos agobian. Entonces el Señor hizo una advertencia sobre a nosotros para que nosotros estemos velando, estemos atentos, manteniendo el enfoque apropiado. Y mucho más, amado hermano, hoy que, bueno, estamos finalizando un año y uno dirá, bueno, es un año más, pero es un año más que pasa, un año más que cargamos como de edad, pero un año más que se acerca, se aproxima a nuestro encuentro con el Señor, porque está más cerca el Señor de cuando nosotros creímos. Es decir, mientras más pasa el tiempo, más nos acercamos. Y por lo tanto, nosotros necesitamos estar atentos a este asunto. Mateo 25, Mateo 25 dice, en el contexto de este capítulo está Mateo 25, pero en ese el Señor, después de hablar sobre su venida, sobre todo lo que acontecería en antesala de su venida, el Señor introduce estas dos parábolas, las parábolas de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos, como mostrándonos en las dos cosas importantes que como creyentes nosotros debemos mantenernos en espera de su venida, de su regreso. Dos cosas nada más. En el primer mensaje yo le compartía la importancia de no ignorar, ¿no?, que Dios nos ha dado dones, y hacía alusión a la parábola de los talentos, porque muchas veces pensamos que, bueno, Dios nos ha dado algo, y quizás, como en la parábola de los talentos, había un hombre que Dios le dio uno solo. Entonces, bueno, él dijo, bueno, un Señor me dio uno solo, al otro le dio 5, a Casio le dio 5, a Arturo le dio 2, a Ricardo le dio 3, y a mí me dio 1. Mejor yo lo voy a enterrar. Y el Señor le exhortó a este siervo porque no multiplicó lo que le había entregado. Entonces Dios nos ha puesto en nuestra mano un don para nosotros multiplicar. Si no somos fieles en lo poco, no esperemos que el Señor nos ponga en lo mucho. En lo poco fuiste fiel, y en lo mucho te pondré. Vea, hermano, que estamos acá porque, ¿por qué estamos acá? Estamos acá no solamente porque, bueno, somos amigos, porque nos caemos bien. Estamos acá, amados hermanos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dígale a su hermano, el reino de los cielos se ha acercado. Y no solamente, llegó un punto que el Señor dijo, el reino de los cielos está. Ya el reino de los cielos está. Lo que estamos esperando es su manifestación. Estamos esperando porque este es el reino de los cielos. El reino de los cielos es Cristo y la iglesia. Este es el reino de los cielos. Lo que pasa es que nosotros nos estamos viendo con los ojos humanos. Pero el reino de los cielos es este. Ya está aquí. El Señor le dijo también en una ocasión a los fariseos, no digan él aquí o él allá, no, el reino de los cielos ya está, porque él estaba allí presente. Y el Señor está aquí. Amén. Amén. Ya está el reino de los cielos. Necesitamos abrir entonces nuestros ojos para ver que el evangelio en lo cual nosotros anunciamos, no estamos anunciando simplemente perdón de pecados, estamos anunciando la llegada del reino, del establecimiento del reino de Dios sobre esta tierra. Y por eso estamos acá presentes. Y la evidencia más grande de que el reino de los cielos ya está presente, hermano, es que el Señor venció. Amén. Yo he vencido. Él resucitó,
entre los muertos. Y esa es nuestra victoria. Y esa es nuestra seguridad de que si Él venció, también nosotros venceremos juntamente con Él. Amén. Entonces, amado hermano, el Señor muestra estas dos parábolas como manera de que nosotros también nos mantengamos preparados para esa manifestación, para esa aparición del reino de los cielos, en la cual ya nosotros estamos. Entonces, le animaba, el Señor ponía en mi corazón, como decía el hermano, para que yo pudiera hablarles un poco sobre el asunto, ¿no? Del don que nosotros tenemos en nuestras manos, el don de hablar a las personas de Cristo, porque Dios nos ha dado esa comisión de compartir su palabra. Sí, necesitamos atender nuestra familia, necesitamos atender los asuntos que debemos atender, pero sin olvidar cuál es la comisión que se nos ha entregado, como iglesia, como miembro, como parte de este cuerpo de Cristo. Y el segundo aspecto, que es el que quería leerle, ya hablé un poco sobre el parábola de los talentos, enfocado en el aspecto de los dones, de hablar por Dios, pero quiero hablar sobre el aspecto de la vírgenes. Mateo 25:1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué tal si lo leemos? El versículo 3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en su vasija. Vamos a leerlo todo junto, este versículo 3 y el 4. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid al recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Dígale a su hermano: velad, pues no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Y este es el motor que nos debe impulsar a nosotros a avanzar. Primero, eso nos da esperanza, hermano. Amén. Nos da esperanza porque el Señor está por regresar. Y no es algo que, bueno, ya como dicen algunos, y dijo algunos burladores, como dijo Pedro, bueno, desde que oímos eso, no ha venido. Pero la certeza de que Él vendrá es porque Él vive. Amén. Porque nadie que esté muerto puede venir. Pero el que vive sí puede venir. Y como Cristo resucitó y vive, Él puede venir. Y esa es nuestra garantía, esa es nuestra certeza, hermano. Es decir, nosotros estamos para encontrarnos con el Señor. Pero para ello nosotros no es suficiente que podamos tener aceite
en nuestras lámparas, sino también aceite, tomar con nosotros aceite en nuestras vasijas. Porque el proverbio que acabamos de terminar dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Cuando fuimos regenerados, cuando el Señor nos regeneró, fuimos salvos, el Señor nos regeneró en nuestro espíritu fue vivificado, porque Él entró en nuestro espíritu. Pero ya Él está en nosotros, Él habita en nuestro espíritu. Ahora Dios necesita que ese aceite que representa el Espíritu Santo también esté no solamente en nuestro espíritu, pero sino también en nuestra alma. Y eso tiene que ver con nuestra transformación. Con nuestra transformación. Necesitamos ser transformados. La medida que nosotros permitimos que el Espíritu se imprime en nosotros, transforme nuestro ser, transforme nuestra mente, transforme nuestras emociones, transforme nuestra voluntad. En esa medida también nosotros podemos reflejar a Cristo como luz en esta tierra, amado hermano. Entonces, yo pensaba, ¿no?, que para qué sirve una lámpara. La lámpara. ¿Para qué sirve una lámpara, amado hermano? Una lámpara sirve para alumbrar, ¿verdad? Para alumbrar el camino. Porque sin luz, como en un tiempo de oscuridad, ¿cómo camina, no? Lo primero que uno enciende cuando todo está oscuro es las luces para poder ver, porque si no tropieza. Es importante que nuestras lámparas no se apaguen, que nuestro espíritu no se apague. Y aunque nosotros podamos asociarlo con el fervor, con el entusiasmo, el Señor está mostrando acá que esa esperanza de su retorno no se apague en nosotros. Porque esa es la lámpara, esa es la luz, esa mecha que se encendió en nosotros para que nos anima a proseguir adelante, a seguir avanzando. Porque cuando eso se apaga, nosotros perdemos toda esperanza. Perdemos la esperanza. Caemos con la misma desesperanza que tienen los hombres en esta tierra. Porque todo lo vemos en el entorno terrenal, en el entorno humano. Pues animamos, el Señor nos da una advertencia que nuestras lámparas no se apaguen. Necesitamos mantener esta esperanza viva en nosotros, y para ello eso hace que nosotros tengamos comunión con el Señor. Efesios capítulo 3, para ello necesitamos mantenernos. Efesios capítulo 3, Pablo hace una oración. Dice, versículo 14. 3:14 dice, por esta causa, amén, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso, amén, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades,
por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, pero había una carga en el apóstol. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, tenía una carga, ¿no?, para la iglesia, y no solamente para la iglesia del momento, la iglesia en Éfeso, sino para la iglesia también hoy. El Espíritu Santo muestra esta carga de que el deseo de Dios es no solamente estar en nosotros, sino que Él quiere habitar en nuestro corazón. Dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el versículo 16 dice, conforme a la riqueza de su gloria, de ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite, amén, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dios quiere tener una completa acceso a todas nuestras áreas de nuestras vidas. Como decía el hermano Arturo, hizo en estos días, él mencionó algo que he pensado. A veces, normalmente, amados hermanos, nosotros nos cuidamos de hacer cosas. Nos enseñaron, la cultura humana, nos enseñaron a tener una cierta apariencia, ¿cierto? Usted no tiene ciertos comportamientos frente a otra persona porque es inapropiado, ¿verdad? Son cosas inapropiadas. Usted difícilmente, por ejemplo, Arturo, que es el que tiene esposo aquí, porque el hermano todavía no le ha llegado, la semana que viene llega, pero difícilmente usted se cohíbe de discutir con su esposa aquí en la plena reunión. ¿Verdad que sí, hermano? Uno como casado, uno se trata, a veces se siente el roce, pero uno trata porque son cosas inapropiadas. Entonces, yo pensaba en estos días, a veces nosotros cuidamos mucho nuestra apariencia frente a los hombres, pero cuando pensamos que Dios está con nosotros en lo secreto, en lo que nadie nos ve. Hay cosas en lo secreto que nadie ve. Es más, hasta nuestro propio cónyuge, aún la persona que vive con nosotros. Entonces, hoy, frente a esa esperanza viva, frente a eso que nosotros nos encontraremos con el Señor, necesitamos, como decía el Espíritu Santo hoy, arrepentirnos, es decir, ir delante de Dios, porque nosotros no somos luz, Él es la luz, pero nosotros reflejamos la luz que está en Él, a la medida que seamos transparentes con Él, ¿verdad? A medida que nosotros nos desnudamos y nos enfrentamos a la luz, a esa medida, la luz de Dios puede disipar las tinieblas que están en nosotros. Y así nuestra luz no se va apagando, porque es cierto, hermano, que las tinieblas están avanzando, avanzan. A veces usted dice, las tinieblas son tan terribles. Bueno, el hermano dice, yo no lo voy a aceptar. Oye, hermano, de verdad, yo tengo esa misma postura que él, de rechazar esto. Pero es que la tiniebla usted no ve cuando entran. Mi papá una oportunidad, voy a comentar algo que mi papá me dijo, ¿no? A veces me dijo que hay situaciones que son como la gripe, como el virus. Usted no lo ve, pero entra. ¿Verdad que sí? Usted no ve, el virus está ahí, pero entra. Entonces nosotros nos descuidamos y cuando el virus entró y se manifiesta, es que usted
estoy enfermo, pero el virus estaba ahí. Y así son las tinieblas. Las tinieblas están allí, afuera, y ellas quieren entrar en nosotros. Y muchas veces, bueno, nos vemos en este mismo sistema cosmos, nos vemos envueltos quizás a normalizar. Yo le decía ayer a una hermana que vino, no voy a decir quién, yo le pregunté, hermana, ¿usted tiene esposo? Porque yo a mí en mi cabeza pensé que tenía esposo. Y yo le digo, ella me dice, no hermano, pero eso es muy personal. Claro, lo sintió como, yo le dije, no hermano, no hay que alarmarse porque prácticamente yo le dije, eso es muy natural. De tener esposo, una pareja. Antes en el pasado yo le decía, una mujer que tuviera pareja y no fuese su esposo, sí era un escándalo, pero en este tiempo, quizás a nosotros no nos escandaliza, ¿verdad? Actualmente, no hablo como creyente, que un hombre y una mujer vivan juntos. Eso no es muy escándalo, bueno, es normal. Y no son esposos, ya nosotros lo hemos normalizado. Sabemos que eso está mal en la Biblia, pero como los que lo toleramos un poco, ¿sí o no? Seamos sinceros, lo toleramos. Pero lo otro ya es más escandaloso, porque es que el sistema poco a poco nos ha venido entrando. Y eso, es decir, el sistema nos ha venido arropando poco a poco, las tinieblas nos han venido arropando y haciendo somnolientos hasta el punto que hemos venido normalizando ciertos elementos. A eso es lo que quiero explicar. Me explico, le quiero explicar que hay ciertas cosas que el Señor condena, que ya nosotros no la condenamos como el Señor mismo la condena, porque la hemos venido normalizando, y es por la misma influencia de este mundo. Por eso el Señor nos alerta a mantenernos velando, porque quizás ya no para con los otros, sino para con nosotros mismos. Efesios capítulo 5, y déjame que me emocionó tanto, que se me olvida el tiempo. Pero quisiera dejarles esta carga, hermano, que vuestras lámparas no se apaguen. Amén. Porque el tiempo, vea que el hecho de tanto esperar al esposo, las vírgenes cabecearon y se durmieron. Las que habían conservado aceite en sus lámparas, ellas pudieron mantenerlas encendidas, pero las que no habían tomado consigo aceite en sus lámparas, oye, ya le dieron cuando venía el Señor, mi lámpara se apaga. Y cuando llegó, fueron a buscar y ya se las había apagado y no tenían tiempo, y cuando llegó el Señor ya no tenía forma. Entonces hoy el llamado es que estamos esperando la venida del Señor. Estamos en este contexto de la Navidad, porque estamos en este mundo, vivimos, caminamos en él, ¿verdad, hermano? Pero entendiendo de que ya nosotros no esperamos su venida como nacimiento, como en su primera, ya estamos esperando, era su segunda venida, aleluya, y que está próxima, y que nos vamos a encontrar con él, y que necesitamos en este próximo año mirar a ese futuro, a ese destino, ¿sabe, hermano? Porque si nosotros no iniciamos este nuevo año que viene con esa mirada, entonces nuestra mirada entonces estará enfocada en cosas, elementos humanos. Y justamente el Señor nos dice en su palabra, en Lucas 21, si no me equivoco, vamos a buscarlo, Lucas 21, mire cómo dice. Versículo 34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque si viene un nuevo año, tenemos planes, tenemos metas, como compartí el hermano la semana pasada, tenemos lucha, pero el Señor hoy vino a nosotros en esta comunión y ¿qué nos dice? Paz a vosotros. Adelcio, paz.
tened paz. Amén. Ricardo, tened paz. Amén. Graciela, tened paz. Miguel, tened paz. Amén. Hermana, tened paz. Arturo, tened paz. Eso es lo que el Señor. Yo he vencido. Yo he vencido. Estoy acá con ustedes. A pesar que las persecuciones están, las presiones están, pero estoy con ustedes. Aleluya. Y nos dice 2 veces, tened paz. Gloria al Señor. Pero el Señor nos muestra esto. A pesar de esto, nos dice, mirad también por vosotros mismos. Que vuestros corazones, a donde Él quiere habitar, ¿verdad que sí? ¿Dónde quiere el Señor habitar? En mi corazón, no se cargue de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ya todo el mundo ve este dedito el viernes. Hermano, impresionante. El viernes estamos sentados celebrando, los compañeros, estaba el jefe, me dice, yo tengo el video de cómo te pasó eso. Yo le he hecho el cuento, ¿verdad? Me dijo, ¿cómo te pasó? Yo le explico, papá, esto pasó así, así. Yo te vi, me dice, yo tengo el video. Y me pasa el video, hermano, segundos. Esos fueron segundos. En el video fueron segundos. Eso no pasó, eso no duró mucho, eso fueron así, segundos. Eso fue rápido. Cómo la vida mía se cambió en segundos. En segundos. Hoy estamos acá, mañana no sabemos. En segundos nuestra vida puede cambiar. Por eso necesitamos, como hijos de Dios, que tenemos la fe en el Evangelio, necesitamos mirar hacia lo que es verdadero, sin perder la atención de las cosas humanas que necesitamos atender, porque vivimos en esta tierra. Pero que esas cosas no nos carguen, que esas cosas no nos hagan perder, que esas cosas no nos hagan apagar nuestras lámparas. Que lleguemos a llenar siempre nuestra vasija de aceite, nuestro corazón. Señor, transfórmame. Transfórmame aquellas cosas que están en las cosas que nadie sabe. Y yo sí sé. Y tú sí sabes. Y al diablo también. Porque son 3 personajes que lo saben. Yo, Dios y el diablo. ¿Por qué el diablo? Porque siempre me tienta con lo mismo. El diablo siempre me tienta con lo mismo y yo caigo en él. Entonces esas 3, yo digo, Señor, tú sabes que yo sé, y que el diablo también, que esta cosa debe ser quitada, porque yo soy luz, yo soy tu hijo, ya no soy hijo de la tiniebla, yo soy hijo de luz. Alabado sea el Señor. Amén. Yo soy hijo de luz, Señor. Que en este año estas cosas se vayan desapareciendo de mí. Yo quiero que estas cosas salgan de mí, desaparezcan. Ya no pueden existir, ellas no pueden convivir conmigo, porque yo soy hijo de luz. Y quiero terminar entonces, para no alargar el mensaje, quisiera terminar con esta lectura y orar para que el Señor en este próximo año nos pueda hacer más resplandecientes, que podamos resplandecer, que podamos reflejar en nuestra vida desde lo íntimo, porque es fácil, hermano, aparentar santidad, es fácil aparentar ser un creyente, es fácil, y es triste, ¿no? Quizás ustedes no saben, o quizás sí, quizás no, pero este año han ocurrido noticias de pastores que han caído en adulterio. ¿Han visto esta noticia?
en internet, porque las cosas buenas no las publican, pero las malas las espolvorizan. Pero hay cosas que ganar. Hay cosas que ganar. Y no voy a criticar a nuestros hermanos. ¿Qué lección yo gano de esto? ¿Y qué lección yo gano en mi vida personal de esto? Yo quiero ganar es que hay cosas que a veces pensamos que la podemos mantener oculta, ¿verdad? Y allí. Pero esas no van a parar. Ellas siempre, las que mantengamos ocultas, siempre van a salir a la luz. Entonces, yo veía eso, yo digo, wow, Señor, ¿qué quieres mostrarnos con esto? Tantas personas, hermanos, de gente no un Alexander, no un Arturo, que somos chuecos, son personas de trayectoria, gente de reputación, porque no porque uno lo quiera alabar, sino son gente que, bueno, han ganado, pues me explico, su servicio, consagración con Dios, pero que cómo las tinieblas pueden afectar la vida de un hijo de Dios. ¿Me explico? Eso es lo que quiero mostrar. Entonces, nosotros que vamos esperamos al Señor en su regreso, nosotros necesitamos decir, Señor, trata con estas cosas en mi vida. Ayúdame a salir adelante. Entonces, para eso yo necesito ir tomando, darle más atención a las cosas en lo secreto que a las cosas externas, porque las cosas externas son el reflejo de lo que está en secreto. Se va a manifestar, las cosas que están en lo secreto se van a manifestar en público, a lo largo se van a manifestar. Por eso, como hijos de Dios, necesitamos ver cómo está nuestra vida en lo privado, en nuestra vida, en nuestra intimidad con Dios, donde nadie nos ve. Eso es lo importante, para que, podamos realmente manifestar la luz que es verdadera. Amén. Efesios capítulo 3, entonces, para no dar más a este mensaje, dice así. Efesios capítulo 5, disculpe hermana, dice Efesios capítulo 5, versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, aleluya, mas ahora, aleluya, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es en hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Aleluya. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, amado hermano, quisiera terminar orando.